Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al maravilloso ciclo de conferencias Jacobo Grinberg. Hoy tenemos nuestra segunda sesión y después de algunas fallas técnicas, por fin podemos estar aquí con todo el ánimo, la disposición y la alegría de compartir la sabiduría de Marce Vázquez con todos ustedes, que hoy nos va a dar un súper resumen de Jacobo Grinberg. Bienvenida, Marce, bienvenida, Margie, y pues empezamos con el tema. Adelante. Muchísimas gracias por su presencia, Marchi, Ale, un placer como siempre. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a cerrar mi cámara, solo voy a dejar abierto mi micro. Les agradecería que ustedes también cerraran sus cámaras y sus micrófonos para evitar que se nos trabe la transmisión. Y bueno, nada más les encargo que por favor me pongan una manita arriba si es que ven mi pantalla, bueno, en sus pantallas, la presentación que les estoy compartiendo en este momento. Se ve excelente. Sí, se ve perfecto. Cualquier duda en el momento que les surja, por favor, abran su micrófono, interrúmpanme, no tengo ningún problema, porque si me mandan mensaje o emotico o algo, se me va el santo al cielo y no los veo, ¿ok? Ok. Bueno, pues entonces, esta es la segunda charla del ciclo Jacobo Grinberg Silverbaum, una experiencia espiritual. Y este ciclo lo estamos dedicando específicamente a la práctica de la meditación autoalusiva, una técnica desarrollada por el doctor Jacobo Grinberg con base en sus hallazgos de estudios neurofisiológicos allá en la Facultad de Psicología de la UNAM, en su Instituto para el Estudio de la Conciencia y también en la Universidad de Anáhuac, si no mal recuerdo. Y hoy vamos a ver una parte de esta práctica de la meditación autoalusiva que tiene que ver con el fortalecimiento de la atención o anapana. Jacobo Grinberg retoma esta tradicional técnica de meditación antigua, no recuerdo si es hinduista o budista, pero bueno, van junto con pegado, obviamente. Y pues bueno, antes de pasar a lo que es directamente a la práctica de Anapana, les voy a dar un contexto general acerca de algunos conceptos que necesitamos tener bien claros para comprender pues el sentido de esta meditación autoalusiva que nos propone Jacobo Grinberg. Y entonces, uno de estos conceptos básicos que hay que entender es este de latiz. Latiz es un término acuñado por otra ciencia que es la geología, que originalmente en la geología designa una serie de patrones que encuentran en los cristales muy particularmente. Entonces, es la rama de la geología y en particular el área de estudio de la cristalografía a la que le debemos este concepto de latiz. Si ustedes se fijan en la imagen, estas fotografías de cristales lo que muestran son patrones repetitivos muy ordenados y muy simétricos que componen estos cristales o que se presentan en estos cristales. Pues bien, Jacobo Grinberg retoma este concepto y lo adapta a su teoría, en este caso la teoría sintérgica, que es la síntesis de la energía, que es básicamente la que le da sustento pues a su meditación autoalusiva, y esta teoría sintérgica a su vez pues la desarrolló con base en sus hallazgos neurofisiológicos. Entonces Jacobo Grinberg nos explica que en el contexto de la teoría sintérgica y de todo lo que tiene que ver con ella, como la meditación autoalusiva, él va a utilizar el término latiz no para referirse a estos patrones que aparecen en los cristales, como lo hace la cristalografía, sino para referirse a una estructura básica del espacio y tiempo que tiene total coherencia y total simetría, y que resulta es el fundamento de toda la materia, porque es la fuente, el origen de las partículas elementales. Él nos dice que es una matriz o red hipercompleja, que lo penetra todo, está en absolutamente todo, seres animados e inanimados. Y bueno, Jacobo Grinberg lo que propone, pues es que todos tenemos dentro este patrón simétrico de la latiz,
y todos formamos parte a nuestra vez de la latiz. Es decir, la latiz está en nuestro interior y nosotros formamos parte de la latiz. Entonces es importante tener claro este concepto, porque de lo que se trata con la meditación autoalusiva es que elevemos nuestras frecuencias energéticas a tal grado que las pongamos en armonía con la frecuencia energética de la latiz o la fuente del todo, la fuente creadora del todo, y entonces podamos concebirnos como una unidad con esta fuente universal que da origen a todo. Otro concepto importante para comprender lo que es la meditación autoalusiva de Jacobo Grinberg es el concepto duración del presente. Grinberg nos explica en su libro, que se llama Meditación autoalusiva, precisamente, que el presente es el tiempo mínimo que necesitamos para crear una experiencia consciente. Y nos pone como ejemplo la creación de imágenes. Nuestro cerebro se tarda aproximadamente 50 milisegundos en procesar la información visual que recibimos y proyectar esa imagen en nuestra mente. Ajá. Otro concepto es el de ego, que es el yo de la personalidad que depende de mi historia individual, es decir, digamos que es mi existencia más terrenal, vamos a ponerla de esa manera. En ese sentido, sería nuestra existencia más primitiva, vamos a ponerlo así, ¿no? El ego es lo que nos permite, digamos, mínimamente subsistir, sobrevivir como individuos, como especie, y creemos que sin nuestro nombre, sin nuestro cuerpo, sin nuestro físico, sin nuestros rasgos faciales, sin nuestra historia de vida, nuestros títulos, nuestros conocimientos, etcétera, pues no existiríamos, lo cual no es cierto. El ego no es el todo el nosotros. Vamos a ver un poquito más adelante que el self en realidad trasciende el ego, y ahorita lo vamos a conectar. Antes de pasar directamente al self, pues tenemos que hablar del observador. Y el observador es esta voz interior que tenemos constantemente que nos está señalando pues algunos tópicos de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras. Es el que nos permite tener conciencia de nosotros mismos y de los demás. Conciencia de dónde estoy sentado, parado, acostado y de qué entorno estoy viviendo. Marce, Esto, dime. Marce, entonces el observador es la conciencia o no? Ay, buenísima pregunta, porque le puedes dar diferentes enfoques. Ujú. En lo personal, yo considero que sí es esta parte consciente que no podemos todavía, no hemos dilucidado en qué parte anatómica se ubica en el cerebro, pero Sí. justo es esa voz, Pepe Grillo, que nos dice si vamos bien o nos regresamos. Es justo esa voz que nos pone en perspectiva de tercera persona nuestra propia existencia. No sé si me explico. Ajá, En ok. ese sentido, sí podría equipararse el observador a la conciencia, en ese sentido. Pero bueno, todavía no han encontrado los neurocientíficos, aún con todos los avances en neurociencias y imagenología a través del desarrollo de la ingeniería biomédica, pues digamos la región o regiones específicas donde se aloja la conciencia, que es algo inmaterial, es un componente inmaterial fundamental y por lo visto prácticamente exclusivo del género humano. Y para Jacobo Grinberg, justo la existencia de este observador o de esta conciencia es el mayor de los milagros porque nos permite ser autoconscientes. Entonces sí, podría equipararse el observador pues a esa conciencia, ¿ok? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No, no, no. Es ¿No? que, no, ujú, nada más. Dime, Muchas. dime. Es que, bueno, mi siguiente pregunta, como lo pusiste aquí, dije, ¿y el self qué será? ¿El espíritu o el sabio interior? Ay, no sé. Pues mira, Sí, el. Ujú, ujú. Sí. Jacobo Grinberg definió al self como el yo puro.
Ah, o ok. sea, lo que trasciende al ego. Tal vez si lo podríamos equiparar, pues sí podríamos equiparar el self con el espíritu, pero Ujú. Jacob Grinberg realmente le da su propio nombre al self. Claro. Ay, ya, ahí está. Al ser, claro. Ajá. Sí, que es el yo soy, pero más allá del cuerpo, más allá de mi sexo biológico, más allá de mi cultura, de mi preparación académica, de mi historia de vida, de mis experiencias, de mis posesiones materiales, es la Claro. esencia que nos compone. Si lo vemos como en ese sentido, pues sí podríamos equiparar al self como esta esfera espiritual que nos compone a los seres humanos y Claro. que cada día se hace más necesario atenderla, ¿no? Ujú. Pero bueno, o sea, un budista te diría, o sea, tu existencia va más allá, por ejemplo, de los componentes materiales que te conforman. Si pierdes la memoria, pues los demás no dejan reconocerte como tú, como Alejandra, como Marcela, como Ujú. Margie. ¿Pronuncia bien el nombre? Sí, Margie, ok. Marquis. Sí. Entonces, te dicen los budistas, si te amputaran algún miembro de tu cuerpo, un brazo, una pierna, un dedo, pues no dejas de ser tú. Aún con enfermedades tan tremendas como el Alzheimer, que prácticamente te borran casi todos los recuerdos inmediatos y te dejan los más remotos y pues prácticamente cambian tu personalidad u otro tipo de patologías neurológicas, pues no dejas de ser tú. Entonces los budistas te dirían, ¿te das cuenta de cómo tu existencia va más allá de la materia? Claro. Hay algo más esencial y más o totalmente intangible que es lo que te define realmente, no el cuerpo. Ni la mente. Ni la mente, exacto, no el cuerpo, no la mente, no tus ideas, no tus conocimientos. Hay algo que va Recuerdos. Ajá. más allá y que sobrevive pues a la extinción de la materia, ¿no? Sobrevive a la extinción de las funciones propias del cuerpo humano Ujú, o vivo, ujú. de cualquier ser vivo, ¿no? Ajá. En fin, entonces, digamos que el self se podría equiparar con el espíritu en el sentido de que cuando desaparece el ego, que sería tu cuerpo físico, tu cerebro se apaga y dejas de transmitir información, de adquirir información, de generar conocimiento, de aprender, dejas de hablar, bla, 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 bla. Pues ahí Ujú. está el self. ¿Y cuántos testimonios no hemos sabido de personas que murieron por algunos minutos, lograron revivirlas los médicos y tienen experiencias extraordinarias, ¿no? Ujú. ¿Cuántos testimonios no podemos conocer de personas que permanecieron en coma, que no respondían a ninguna estimulación en su cuerpo físico y sin embargo regresan un día, despiertan un día y tienen testimonios de que fueron testigos desde otra dimensión, de que veían los movimientos del personal médico, los familiares y demás? Claro. Entonces, eso tiene que ver con el self, o si nosotros lo queremos llamar así, pues con el espíritu, ¿no? Este. Entonces, se refiere a que es el yo puro porque no depende su existencia de la materia, Ujú, es inmortal, ujú, trasciende a este plano material y se va a otras dimensiones que según los físicos con sus experimentos de los colisionadores del colisionador de hadrones que descubrieron la antimateria y la materia, pues ellos mismos ya abrieron la posibilidad de que es posible que haya paralelo a nuestro universo material un universo inmaterial que no podemos percibir con nuestros cinco sentidos a menos de que tengamos ciertos dones, ¿no? Dones sí. como la evidencia, la clariaudiencia, en fin, ¿ok? Pero bueno, ¿alguna otra duda? No, no, no. Sigue, sigue. Está interesantísimo. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes que la latiz, como es tan compleja, no podemos percibirla en toda su complejidad o en su totalidad a través de los sentidos con los que estamos equipados por el cuerpo. Lo que podemos hacer es desarrollar más nuestra percepción a partir de los seis sentidos que tenemos, porque el sexto sentido que se ha reconocido por la ciencia es la propiocepción, es Ujú. decir, la capacidad que tengo de ubicarme a mí mismo en tiempo y espacio y de calcular a ojo de buen cubero espacios, por ejemplo, ¿no? A la hora de manejar, a la hora de más o menos calcular cuántos metros de tela necesitas para unas cortinas sin necesidad de usar un metro, etcétera, ¿no? Algunos tienen más desarrollados que otros la propiocepción, pero bueno, ahí está.
Pero entonces, ¿qué es lo que propone Jacobo Greenberg? Para poder empezar a tener una visión, una percepción más que una visión física, una percepción más integrada, una percepción más amplia de esta latiz, de esta fuente energética que está en nosotros y que nosotros estamos en ella, lo que él propone es pues desarrollar la conciencia, es decir, los alcances, ampliar los horizontes de nuestras mentes a través de qué? Pues de la meditación autoalusiva. Hay personas que recurren tradicionalmente a plantas de poder. En el caso de Jacobo Greenberg, pues dice que no es necesario, que más bien practiquemos la meditación autoalusiva, que es un compendio de meditaciones tradicionales de Oriente, y que así podemos desarrollar esta agudeza perceptiva que sería permanente y no pasajera, a diferencia del efecto de las plantas de poder, que yo no sé qué tanto cambia nuestra percepción una vez que consumimos plantas de poder. Honestamente nunca las he consumido, pero bueno, eso habrá que preguntárselo a las personas que sí las han consumido, si después de Como haberlo yo. hecho, ajá, o tú no alguna diferencia en tu percepción pasado el efecto de la planta de poder? No, o sea, en lo que es mi percepción de la vida real, de la vida constante, presente, racional, en absoluto. O sea, puedes sentir ciertos destellos cuando Ujú. todavía hay como que una intoxicación. La Ajá, ayahuasca, por ejemplo, es un efecto de alrededor 8 horas. ok. Entonces, sí, como durante 2 días, aún durmiendo, como que se te despierta esta visión, holográfica. Pero una vez se agota el químico en tu cerebro, o sea, ya no lo vuelves a sentir. Puede Ah, ok. ser que en algunos momentos con algunos sonidos se te dispara el recuerdo, ¿sí? O sea, que dices, Ujú. "Mm, ay, esto me recuerda, ¿no?" Pero no se repite la experiencia, solamente el recuerdo, como cuando, por ejemplo, no sé, pasas por un lugar donde estuviste con alguien muy enamorado y suspiras, ¿no? Pero sabes y eres consciente de que no se está repitiendo la experiencia. Entonces, puede ser que con algunos colores o algunas figuras dices, ay, esto me recuerda, pero no cambia en absoluto tu percepción de tu vida real. Eh, Puede ser que con algunas prácticas recomendadas de meditación puedas replicar en estado de meditación un poco de la experiencia extrasensorial intensa o de tu conexión con el plano superior. Pero tendrías que hacer un esfuerzo muy grande con una práctica de respiración y un conjunto de situaciones sumamente intensas para que puedas replicarlo sin consumirlo. Pero esto entre las personas que meditamos les decimos, wow, ¿lo pudiste hacer sin bufo alvarius? Sí, pero solo por algunos instantes, ¿no? Entonces es como forzar un poco la bioquímica del cerebro para replicarlo, pero nunca vuelve a ser en la misma intensidad ni en el mismo periodo de duración que como si lo hicieras con un químico de plantas de poder, porque ahí o sea, pierdes respiración en la meditación y regresas a tu estado normal de meditación sin llegar al nivel de concentración de las plantas de poder. Pero si tú consumes una planta de poder, es inevitable que tengas la experiencia espiritual o la experiencia extrasensorial. O sea, es algo que no lo puedes detener ni con tu respiración, ni con tu práctica de meditación, ni con la intención. Es algo que te sobrepasa y te conduce a un cierto grado de concentración que va más allá de lo normal. Ujú. Pero de que ahí en tu vida diaria vuelvas a sentirlo, no, no te cambia.
puede hacer que te ayude a mantener cierto nivel más profundo de meditación después de probarlas. Porque mi maestro Noé me dijo que no las probara porque iba a afectar mi bioquímica y que ya no me iba a ser tan fácil volver a meditar. Y fue exactamente al contrario. Ujú. Exactamente al contrario. No me inhibió mi capacidad de meditación, sino que al contrario, como si la hubiera estimulado y ahora es un poco más intensa. Ujú. Pues fíjate que es interesante porque Jacobo Grinberg lo que plantea es que practicando constantemente esta meditación autoalusiva, esta expansión de la conciencia se va haciendo como habitual y cotidiana, y a diferencia del consumo de plantas de poder, esta expansión de la conciencia y de la percepción, incluso extrasensorial, no desaparecería si logramos volver un hábito esta meditación autoalusiva. Claro, Entonces, claro. es como el efecto más duradero, ¿no? Pero Sí, bueno, definitivamente, ¿eh? O sea, algo en lo que sí tiene razón Jacobo Greenberg es que hay una gran diferencia entre si tú meditas y consumes plantas de poder y si no meditas y consumes plantas de poder. Si tú meditas, el fundamento siempre se va a convertir en la meditación y las plantas de poder te pueden ayudar a elevar la concentración, pero la misma práctica de la meditación te ayuda a la concentración y a la conexión independientemente de las prácticas, de las plantas. En cambio, alguien que no practica la meditación podrá estar constantemente eh, consumiendo plantas de poder, pero si las deja o ya no experimenta nada. ¿Sí? Y no experimenta nada por tan solo consumirlas. La base de la experiencia espiritual definitivamente sí está en la meditación y en la meditación autoalusiva. ujú, Ujú. O sea, sí tenía razón. Quizás le hizo falta probar las plantas de poder para conocer otras variantes y no satanizarlas tan fácil o tan pronto, ujú. pero definitivamente la meditación autoalusiva es una práctica completamente espiritual, completamente parte de tu vida diaria y no las plantas de poder, ¿sí? O sea, Ujú. ni estés tomando plantas de poder todos los días. En cambio, la introspección que te permite la meditación autoalusiva la puedes hacer diario y profundizas. En cambio, puedes estar tomando plantas de poder diario y llega un punto en el que ya no profundizas, porque eso nos explicó este Carlos. O sea, las Ok. primeras veces que él consumió plantas de poder, llegó a unos niveles súper profundos, pero ahora las consume y ya nada más es como una pequeñísima estimulación cerebral que le Ujú. permite compartir en el momento de la ceremonia. Pero él ya no tiene experiencias profundas, por lo mismo de que yo creo su cerebro ya está intoxicado y necesitaría grandísimas dosis para Sí. volver a despertar los procesos que las personas que solamente de manera eventual las consumimos podemos lograr. Y ahí sí tiene Jacobo Greenberg razón en que no se debe de abusar de esto, lo cual pues para un chamán es como parte de su vida diaria, como tomarse un cafecito para sentir una cierta estimulación, pero ya ellos no tienen estas experiencias tan profundas como un paciente que acudimos a un ritual ceremonial. Claro, sí, seguramente con el consumo habitual de plantas de poder, lo que se genera es una mayor tolerancia al efecto al efecto psicotrópico de la planta de poder, y entonces, como tú bien lo señalas, pues necesitarían aumentar la dosis de forma estratosférica, y pues tampoco se trata de eso, ¿verdad? Ujú. Pero bueno.
Hay estudios neurológicos, bueno, de neurociencias cognitivas, que ahora sí se le llama la neurofisiología, actuales, donde a través de imagen, neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras, médicos y demás interesados, biólogos incluso, esto, han hecho mediciones muy interesantes acerca de cómo la meditación habitual cambia incluso la estructura cerebral e incluso genera nuevas conexiones interneuronales. Es muy interesante. Entonces, a la luz de estos resultados últimamente realizados en el ámbito de las neurociencias con respecto a la meditación y sus efectos en la estructura y función cerebrales, pues sí haría sentido esto que Greenberg dice, ¿no? Que si adoptas el hábito de la meditación autoalusiva, esta ampliación de la conciencia y de la percepción se puede convertir en una vivencia más bien cotidiana y no pasajera. ¿Para qué nos serviría ampliar esta percepción? Pues para poder vivir el yo puro. ¿A qué se refiere Jacobo Greenberg con el yo puro? A una realidad sin distorsiones, es decir, que vamos a percibir la realidad a la latiz en toda su complejidad, porque ya desarrollamos esta ampliación de conciencia, esta agudización de nuestros 6 sentidos, y entonces eso nos permitiría dejar de distorsionar a la latiz. ¿A qué se refiere Greenberg con distorsionar la latiz? No a que la agarramos y la arrugamos o la hacemos cachitos, no, sino al hecho de como nuestra percepción física, vamos a ponerlo así, es muy limitada, no es posible que percibamos en su conjunto esta red, esta matriz que lo penetra todo. Y a eso le llama él, a esta percepción parcial de la realidad, con R minúscula, es a lo que él denomina la deformación de la latiz. Entonces, si practicas la meditación autoalusiva de acuerdo con Jacobo Greenberg, puedes activar o alcanzar un yo puro, que es el que te permite percibir la realidad con mayúscula sin distorsiones. A diferencia del ego, que se vale solamente del cuerpo físico y de la historia de vida y de los conocimientos adquiridos y demás. Entonces, este logro de llegar a desarrollar el yo puro te permitiría sentirte uno con la fuente, que es la latiz, con la fuente de la totalidad, que es la latiz. Pero para poder llegar a ese yo puro, pues necesitas tener un cierto equilibrio mental. ¿Y cómo se logra, de acuerdo con Greenberg, este equilibrio mental? Pues conociendo e integrando los algoritmos cerebrales. ¿Qué son los algoritmos? Son paquetitos de datos que están como encapsulados y que esos paquetes unidos de datos, unidos entre sí, conforman ciertas informaciones, ciertas instrucciones que nos permiten resolver problemas y vivir la vida día a día. Pero no estamos 100% conscientes de la información que albergamos en nuestro cerebro. Y por eso cada día nos sentimos más estresados y más caóticos en medio de un mundo donde constantemente nos están bombardeando de información, sobre todo visual y auditiva. Y me digan ahora con esto de la aldea global, el Internet, las redes sociales y demás, realmente no nos hacemos conscientes de la información que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, la meditación autoalusiva lo que permite es, en otro de sus pasos, observar los contenidos de nuestra mente, pues para hacer una depuración, tal como haces una depuración de closet. No puedes limpiar tu closet sin antes revisar qué es lo que hay ahí, qué es lo que vas a tirar, qué es lo que vas a donar, qué es lo que vas a vender, qué es lo que vas a conservar, etcétera. Entonces, Jacobo Greenberg nos dice muy claramente que el equilibrio mental depende de estar conscientes de los contenidos de nuestra mente. Imagínense este mundo que nos está bombardeando cotidianamente con muchísima información, demasiada información. Yo sigo sosteniendo que este mundo está diseñado pues para desequilibrarnos cada día más y para desquiciarnos, de verdad, para desquiciarnos, para que llegue un punto en que no sabamos distinguir entre la realidad que percibimos con nuestros 6 sentidos y digamos la realidad virtual que nos ofrece Facebook. O sea, gente queriendo llevar a la vida real sus personajes de Second Life o de cualquier otro juego. Y más ahora con el tema de la inteligencia artificial, creo que necesitas tener una cierta agudeza visual para distinguir entre
Hoy precisamente me apareció un comercial donde yo logré distinguir cuál era una mujer hecha con inteligencia artificial y actores grabados, actores reales grabados, ¿no? Pero no sé si toda la gente tenga la capacidad de distinguirlo. Eso me parece bastante riesgoso. Pero bueno, ¿cuál es la manera que tenemos de mantenernos ecuánimes? Pues revisando nuestros contenidos mentales y haciendo un control estricto de calidad de esos contenidos mentales. Léanse pensamientos, imágenes, recuerdos, etcétera. Porque de este equilibrio mental va a depender nuestra salud emocional, pero sobre todo nuestra salud espiritual. Y todo esto se conecta directamente con la teoría sintérgica, que sostiene que el cerebro crea un campo de interacciones capaz de modificar esta matriz llamada latiz, esta matriz del tiempo y espacio, que unifica la actividad cerebral con el resto de la creación. Esto se logra a través de un trabajo espiritual que nos lleve a un desarrollo espiritual superior, que es lo que Jacobo Grimberg decía, era lo que tenían los grandes chamanes de México, en particular Pachita, que tenía ya un camino espiritual tan recorrido y ya tan trazado, que estaba tan en armonía, era tan consciente de sus propios contenidos mentales y de su yo puro, es decir, era capaz de percibir la latiza en toda su complejidad, que ya estaba muy sintonizada con la misma energía de la latiz, de la fuente universal. Pero no solamente estaba sintonizada, sino que estaba consciente de esa sintonización. Y esta coherencia que ella tenía en sus contenidos mentales, entendido como que tenía los contenidos mentales sus propios contenidos mentales muy identificados y muy ordenados, esta coherencia o sintergia o equilibrio o simetría le permitía esta unificación con la latiz. Al unificarse con esta realidad con R mayúscula, pues ella se fusionaba con la unidad total de creación y por lo tanto era capaz de modificar a su antojo pues esta latiz. Por eso podía evocar pulmones, podía evocar hígados, podía evocar sanaciones, pues sí, porque estaba en un nivel, vibrando en un nivel de conciencia superior tan elevado y tan cercano a la latiz, que podía modificarla a voluntad. Eso es importante. Pues para poder tener voluntad necesitas estar consciente. Si no estás consciente, pues ¿cuál voluntad? Y nomás andas como borrego. Y Pachita no. A voluntad generaba o distorsionaba la latiz para obtener un pulmón nuevo y trasplantarlo, ¿no? En sus curaciones psíquicas. Entonces, prácticamente, Pachita es un ejemplo para Jacobo Grimberg de cómo es posible llegar a vivir la experiencia de la unidad, que es la experiencia de la realidad con R mayúscula, entiéndase, la latiz. Ajá. Y según Jacobo Grimberg, diseña este método de meditación autoalusiva justo para lograr alcanzar esta experiencia de la unidad, de la totalidad integrada con la latiz, la fuente de toda energía, y que llevada a su máximo esplendor representaría que podemos modificar esa latiz de forma consciente y a nuestra voluntad, más no a capricho. Ojo, porque esto también conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Bueno, y entonces seguimos con el tema ya lo que es como tal de meditación autoalusiva. Antes de pasar al tema como tal de meditación autoalusiva, ¿hay alguna duda con respecto a estos conceptos clave? Uh, no. Lo voy ¿No? entendiendo cada vez más. Ok, perfecto. Todo Entonces claro. ahora sí, Ana pasemos. Martí sí quiere preguntar algo. Ah, No, sí, no, dime. todo claro. O sea, todo Ah, va bien. perfecto. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Abren su micrófono, interrúmpanme, porque o sea, como que no soy muy multifuncional, entonces no puedo pasar de una imagen a otra muy fácilmente. Pero bueno, entonces, pasemos de los conceptos clave a conceptos ya específicos de la meditación autoalusiva. Pues para empezar, ¿qué es la meditación? Bueno, pues nos dice Jacobo Grimberg en su libro Meditación Autoalusiva que la meditación es la capacidad que tenemos particularmente los seres humanos para mantener enfocada nuestra atención
ya sea en una experiencia interna a nuestro cuerpo o ya sea también en una experiencia externa a nuestro cuerpo. Hay meditaciones o escuelas de meditación tradicionales que, por ejemplo, concentran la atención en la respiración, pero hay otros tipos de meditación que concentran la atención en algún estímulo externo. Puede ser un patrón, una piedra, un sonido, un aroma, pero bueno, el punto es que meditar es enfocar nuestra atención hacia un estímulo particular, ya sea generado en el interior de nuestro organismo o por nuestro propio organismo o generado por por el paisaje o por el ambiente donde estamos, por el entorno donde estamos. De hecho, otra de las partes de la meditación autoalusiva contempla la meditación, desarrollar la meditación autoalusiva observando patrones, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Y qué es la autoalusión de acuerdo con Jacobo Greenberg? Bueno, pues es esta capacidad de observar la totalidad de los contenidos de nuestra mente desde la no identificación. ¿A qué se refiere Greenberg con esto de la no identificación? Que cuando tú ubicas tus propios contenidos mentales, haces una revisión de estos contenidos mentales y los empiezas a observar y los empiezas a, digamos, poner en orden clasificándolos, no emites juicios para empezar por ahí, no empiezas, ay, ¿cómo es posible que piense esta cosa? Ay, ¿cómo es posible que esté recordando tal imagen? Ay, esto está mal, ay, esto es pecaminoso, ay, esto está reprobable. No, la no identificación tiene que ver con la aceptación total o la aceptación radical de la que hablan los budistas. La vida no es buena ni es mala, tus pensamientos no son buenos ni son malos, simplemente son y tú tienes que dejarlos pasar como si estuvieses viendo un desfile de modas en una pasarela. Tú no te levantas y vas detrás de la modelo para quitarle el modelito, ¿no? El vestido o el traje, los zapatos, lo que sea. Simplemente observas el momento y lo dejas pasar. Y entonces la autoalusión al proponer que no nos identifiquemos, también se refiere a que no nos definamos a partir de nuestros pensamientos. Ay, ¿cómo puedo tener esta idea? Soy una mala persona. No, tú no te puedes absolutizar ni encajonar en una sola categoría nada más por un rasgo X de todo lo que te compone. Tú no te puedes definir a partir de un rasgo físico o de un rasgo emocional o de un pensamiento, de un sentimiento, de una imagen, porque trasciendes, tu esencia trasciende, va más allá de todo lo material y de todo lo perceptible. Y entonces, en este sentido, la autoalusión nos permitiría contemplar nuestra característica en común. ¿Y qué es lo que nos hace seres en común? Miren, ahorita estamos viviendo una época también muy peligrosa de polarización, donde lo único que se está señalando o mayoritariamente se está señalando son nuestras diferencias, diferencias culturales, diferencias económicas, diferencias en cuanto a inclinaciones sexuales, diferencias religiosas. Esa polarización es muy peligrosa, cuando realmente el foco deberíamos estarlo poniendo en lo que nos vuelve seres comunes, en lo que nos unifica. ¿Y qué es lo que nos unifica? Nuestra condición de género humano, que a su vez no está determinada esa condición por la raza, la religión, la inclinación sexual, ni la posición socioeconómica, ni los grados académicos que tengamos. Lo que nos vuelve seres humanos es esta cualidad de ser espirituales. Ese espíritu es lo que unifica al género humano o idealmente debería de estarnos unificando y no estarnos definiendo como género en grupúsculos a partir de rasgos que son pasajeros, sino buscar esta contemplación de la característica común del sistema que es el género humano, nuestra esencia, es decir, nuestro espíritu. Esa es la base. Esa es la base. Pero mientras sigamos con estos discursos de polarización, que si es ella, que si es él, que si... A ver, lo único que estamos logrando es perder el foco de lo realmente importante y lo realmente valioso, que es lo que sobrevive a la materia, y eso es el espíritu. Y eso es lo que ha logrado que el género humano pues prevalezca hasta ahora. Quién sabe cuánto tiempo más vayamos a durar como género,
a cómo se están poniendo las cosas entre las crisis medioambientales y esta polarización ideológica, pues yo no sé. Creo que sí urge que retomemos el rumbo y en lugar de seguir poniendo el foco en nuestras diferencias, pongamos el foco en nuestra característica común, que es lo que nos unifica como seres humanos, que somos espirituales, punto. Y apostarle al desarrollo de esa espiritualidad, restando la importancia a lo que es pasajero, a lo que no va a trascender al ego, a lo que no va a trascender al mundo material. Esa es una opinión muy personal, pero bueno, sigamos. Entonces, también es importante para este tema de la meditación tener en claro qué es la conciencia, de acuerdo con la definición que nos da Greenberg. Y la conciencia nos dice, es la capacidad que tenemos de autopercibirnos, es la capacidad de saber que existimos. Fíjense que es muy interesante cómo esta conciencia, esta capacidad de autopercibirme es la que me permite diferenciar que me estoy viendo en el reflejo de un espejo y no que estoy en el espejo. Claro, hay trastornos neurológicos que dañan partes del cerebro que impiden que pase esto, pero en un cerebro, digamos, estándar, con un funcionamiento estándar, no atípico, pues lo que me permite diferenciar que estoy viendo una fotografía de mí misma y no que yo soy la fotografía, es esta capacidad de autopercibirme que me la da la conciencia. Pero resulta que para la mayoría de los seres humanos esta autopercepción está distorsionada. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos distinguir o discernir cuáles son los contenidos que tiene nuestra mente en cuanto a pensamientos, discursos, emociones, recuerdos, imágenes, sonidos, toda esa información que tenemos dentro de la cabeza. Y entonces tenemos fenómenos tan significativos como es, por ejemplo, la dismorfia corporal. La dismorfia corporal es muy típica de las personas que tienen algún trastorno de la alimentación, llámese anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, o que pasan de la anorexia nerviosa a la bulimia nerviosa y de la bulimia nerviosa a la anorexia nerviosa. Son personas que se ven a sí mismas en el espejo y todos objetivamente las vemos súper delgadas. O sea, realmente demacradas ya en desnutrición, excepto ellas mismas. Ellas mismas tienen una distorsión de su propio reflejo en el espejo y realmente se perciben gordas. Allá hay una distorsión muy extrema, muy extrema de esta incongruencia y de este desorden que prevalece en nuestras mentes, que se ha convertido en un receptáculo de información sin que nos demos el tiempo de organizar esa información, de depurar esa información. Estamos sobresaturados y sobreestimulados de información, sobre todo visual y auditiva. Bueno, ¿qué es la meditación autoalusiva? Greenberg la define, fíjense, como una técnica natural que se basa en procesos normales del desarrollo. ¿El desarrollo qué? Neurológico. Para estimular ese proceso normal y natural de desarrollo de forma voluntaria y consciente. Recordemos que para que algo sea voluntario, pues tenemos que ser conscientes del hecho. De forma activa y en perfecto acuerdo con la realidad con R mayúscula, le hace la latiz, no la realidad parcelada que percibimos a través de nuestros limitados 6 sentidos, que son pues los recursos que tenemos en este vehículo corporal. Entonces, Greenberg lo que dice es, a diferencia del uso de plantas de poder, la meditación autoalusiva respeta el proceso natural del desarrollo neurológico, simplemente no lo acelera, sino que lo estimula de forma dirigida hacia desarrollar una mayor conciencia o una conciencia superior. Y este ejercicio lo que nos permite es poner en orden los contenidos de nuestra mente, con ello elevar nuestra frecuencia y ponernos en mayor armonía con la fuente de todo, que es la latiz. Obviamente, esta meditación autoalusiva, al ser un ejercicio de introspección, es decir, de mirar hacia nuestro interior, pues nos permite hacernos más conscientes del observador que tenemos en nosotros mismos, nos permite conocernos, nos permite escucharlo y familiarizarnos cada vez más con él. También tendría que ver con esta parte de la intuición, ¿no? De escuchar esta voz sutil que aparece y que se pierde entre tanto ruido y que muchas veces nos arrepentimos de no seguir esa intuición.
Entonces, el objetivo primordial de la meditación autoelusiva, por un lado, es el autoconocimiento, y este autoconocimiento en su máximo esplendor nos llevaría a vivir la experiencia del yo puro, es decir, percibir la realidad o la latiz en su totalidad y no de forma distorsionada. Entonces, Greenberg define a la meditación autoelusiva como el camino natural para estimular la unificación con esta latiz. Y consiste en desarrollar una observación sostenida. Por eso les digo que la práctica constante de la meditación autoelusiva se vuelve un hábito que permea toda nuestra cotidianidad, a diferencia de lo que sucede con el efecto pasajero de los psicotrópicos, como las plantas de poder. Entonces, este hábito de desarrollar la meditación autoelusiva nos permite vivir con una observación sostenida de la totalidad de uno mismo en el aquí y ahora. Es decir, podemos ver en el aquí y ahora el árbol sin perder de vista el bosque y el bosque sin perder de vista el árbol. Y saber hacia dónde vamos. Muchas veces la gente piensa que vivir en el aquí y ahora es vivir el momento intensamente y no medir las consecuencias de nuestras acciones. No, no es eso. O sea, puedes vivir el aquí y ahora sin perder de vista todo el horizonte que se puede estar abriendo enfrente de ti. No significa desentenderte. Vivir el aquí y ahora no significa desentenderte de tu futuro. Simplemente significa estar bien plantado en este momento y percibir lo que estás haciendo en este momento, porque perdemos de vista que lo que hagamos en el aquí y ahora es fundamento o simiente de lo que va a suceder en el futuro. Digo, no todo, pero sí algunas decisiones que tomamos. Entonces, quien guía esta meditación autoalusiva, pues es el observador que tenemos dentro de nosotros. Esta meditación autoalusiva es un proceso de desarrollo para unificar los contenidos de nuestra conciencia, porque los tenemos muy desordenados. Ni siquiera hacemos un ejercicio, depuramos toda la casa. Me encanta. Ay, hay que hacer limpieza de primavera. Pues sí, pero la limpieza de primavera empiézala por tus propios contenidos mentales. No pretendas que nada más con arreglar el closet ya todo cambie. Pues sí, te da una perspectiva distinta y se ayuda. Pero la primera depuración que tenemos que hacer pues es la depuración de nuestros propios contenidos mentales y el ordenamiento. Pero para saber cómo hacerlo, pues primero tenemos que estar conscientes de esos contenidos mentales y la meditación autoalusiva nos permite obtener esa conciencia. Ajá. Otro concepto importante del tema específico de la meditación autoalusiva es el concepto de inclusión autoalusiva, que según Greenberg implica incorporar toda la información que tenemos en nuestro cerebro, que estamos percibiendo en el aquí y ahora, en el presente. Más adelante vamos a ver los tipos de atención que hay, para que se den cuenta que no nomás tenemos un solo tipo de atención, sino que podemos combinar estos diferentes tipos de atención para poder lograr esta inclusión autoalusiva. Y finalmente nos habla de la experiencia autoalusiva, que es observar la totalidad de uno mismo en el presente, sintiéndonos parte activa de la latiz, que somos una constante y un continuo, que cada uno de nosotros contenemos a la latiz, pero a su vez la latiz nos contiene a todos y cada uno de nosotros. Es un proceso muy continuo, es un proceso, digamos, si nos imaginamos el símbolo del infinito, ese sería el recorrido. De nosotros a la latiz hacia nosotros hacia la latiz hacia nosotros, y así infinitamente. Y Greenberg nos dice que en cierto nivel de autoalusión, el ego personal se diluye, es decir, dejamos de creer que somos lo que nada más, lo que evidentemente se palpa, se ve, se mide, se percibe con nuestros 6 sentidos, y nos damos cuenta que vamos a trascender energéticamente, pues en esta latiz que es la fuente de todo. O sea, no desaparece. Porque al final de cuentas, pues la propuesta de Greenberg es que, pues obviamente todo es energía, ¿verdad? Y no nomás la propuesta de Greenberg. Recordemos que la teoría sintérgica de Greenberg también se fundamenta en los hallazgos de la física cuántica. De hecho, retoma algunos conceptos y explicaciones de la física cuántica y los adapta a su teoría sintérgica. Y entonces, pues si somos energía, pues la energía prevalece.
Y bueno, este nivel elevado de autoilusión lo que nos deja claro es que lo que persiste en realidad es el acto de observación y de autoobservación, observación de mí mismo, observación de la realidad o de la latiz en toda su complejidad, y este acto trasciende a la personalidad condicionada. ¿Condicionada por qué? Empezando por el género, niña o niño. A partir de ahí ya te marcaron toda tu vida, con un nombre, con colores, con diseños de ropa, con crianza, etcétera. Y nos aclara Jacobo Greenberg que esta fusión con la latiz o con la realidad no significa que nos perdamos o nos diluyamos en la latiz, al contrario, significa que nos estamos expandiendo, que esta individualidad la estamos expandiendo hacia la latiz y que a su vez la latiz se alimenta de esta individualidad, de esta expansión. ¿Alguna duda o algún comentario hasta aquí? No, muy interesante. O sea que la individualidad no se diluye, sino No, que se complementa con esta sensación de pertenecer también al todo. justo has dado en el clavo. El punto es el sentido de pertenencia, pero un sentido real de pertenencia a la fuente, al creador, a la creación, a la latiz, a Dios, como gusten llamarle. Ujú. Justo es saber que pertenecemos, que nosotros le pertenecemos a esa fuente y a su vez esa fuente nos pertenece a nosotros. Entonces, en este mundo donde estamos tan enajenados, lo último que somos somos individuos. Pues eso es una gran mentira. Sí, hay un individualismo muy marcado, pero que está distorsionado este individualismo por acciones desde el egoísmo ignorante, que es la diferenciación que hace el Dalai Lama en contra de un egoísmo culto o un egoísmo sabio, ¿no? A ver, otra vez, ¿cómo? El Dalai Lama hace una diferenciación con el término egoísmo. Según él, hay un egoísmo ignorante y hay un egoísmo culto o sabio. Ejemplo de egoísmo ignorante, pues todas aquellas personas que pasan por encima de los derechos de todos los demás con tal de conseguir sus objetivos y de estar bien ellos mismos, sin importarles a quién raspan y sin darse cuenta que los primeros raspados son ellos. Estos charlatanes, vende humo, que te venden, ay, te voy a convertir en un gurú espiritual nada más con entrar a mi curso, en fin, o sea, es perseguir objetivos netamente personales, desde la inconsciencia de que todos estamos interconectados, creyendo que lo que le pase al otro a partir de tus acciones y de tus decisiones no te va a afectar a ti. Cuando tú actúas en contra de los demás o pasas por encima de los derechos de quien sea con tal de conseguir satisfacer tus propios deseos, tus propios caprichos, porque ni siquiera serían necesidades, pues el primer raspado eres tú. El problema es que la gente no tiene conciencia de eso. En cambio, el egoísmo culto o educado, vamos a ponerlo así, es dedicarte un tiempo para estar contigo mismo, hacer una introspección, hacer meditación, eh, procurar tu crecimiento espiritual, pero para el bien común, no nomás para tu propio beneficio, ¿sí me explico? Esa es la gran diferencia que hace el Dalai Lama. Y nos venden mucho el miedo al egoísmo. Pues no hay que satanizar el egoísmo, es que depende hacia dónde dirijas esa acción egoísta. Si la diriges para fregar al prójimo, pues claro que no es loable. Pero si te abres espacios donde de plano le dices a la gente, me voy a desaparecer porque me voy a un retiro espiritual, no recibo llamadas, no recibo mensajes, así se venga el apocalipsis zombie, yo estoy en mi retiro espiritual, ese es un egoísmo culto, un egoísmo constructivo, vamos a ponerle así. Porque en la medida en que tú cultives tu espiritualidad y tu desarrollo espiritual y tu desarrollo superior de conciencia, eso necesariamente va a impactar de forma positiva a tu entorno e indirectamente vas a beneficiar a muchas otras personas, no nada más a ti. ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, yo quería comentar sobre esto que dice del egoísmo. Es Uh-huh. que
creo que ya todos tenemos otro concepto del egoísmo Ujú, y como lo pongas de egoísmo ignorante o egoísmo oculto, al final para toda la gente, en- eh, pues la mayoría lo entendemos como egoísmo mal, está mal. ajá, ujú, Que podríamos ponerlo ya como un alimentar a mi espíritu para poderlo compartir con todos los demás, en el sentido de que pues, si yo me cultivo y yo veo ya desde otra perspectiva la vida, voy a poder compartir con la gente este, mi sabiduría. ujú, Sin en cambio, si yo lo pongo así como egoísmo, cuando llegue con alguien le diga, sí, es que yo tuve un egoísmo oculto, me van a decir, sí, no, eres egoísta. O sea, automáticamente me avientan a la parte en donde, pues sí, nada más lo está haciendo por su beneficio económico ujú, y para que él salga adelante, ¿no? Creo que ahí es esa parte como yo lo percibí ahorita. Y también, ujú, pues, como todos, es regresar al origen, ¿no? Ver que eh, no todos tenemos o no hay toda esa conciencia de que todos somos uno, de que todos somos la fuente y la fuente está en nosotros. Ahorita, como dices bien, ca- cada vez nos hacen más, nos segregan más en el sentido de que ahora ya no eres hombre o mujer, eres una combinación o ya están los homosexuales y los, no me acuerdo, binarios o no sé cómo los llaman. O sea, cada vez te van eh, metiendo en algún concepto en donde ya no eres como todos, ya ujú, eres otra persona y que tienes que ver por tus beneficios. Desgraciadamente eso es lo que ahorita, pues socialmente es lo que está ocurriendo, ¿no? Que entre más nos dividan, menos vamos a tener nuestra atención enfocada a, a recordar que somos un espíritu y que venimos aquí pues a tener una vida o a proporcionar nuestras experiencias hacia la fuente, ¿no? Y ujú. entonces cada vez te más dividido. Entonces, sí, eso es lo que ahorita yo lo estoy viendo tan solo como tú dijiste hace rato, en Facebook tienes un avatar Ujú, y te hacen vivir conforme a lo que tú quieres ahí y ahí pierdes también, mm, hay una distorsión en el cerebro porque no sabes si eres el avatar o estás en la realidad que tú piensas. Cada vez nos dividen más y nos van como poniendo en unos lugares en donde no te permiten tener esa conciencia de ver más allá. Eso es lo que yo pienso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, has dado en el clavo al decir que te dividen. Claro. O sea, yo estoy convencida que este sistema está diseñado cada vez más para llevarnos a un estado de esquizofrenia donde ya no distingamos la realidad de la fantasía. Eso es la esquizofrenia, pérdida de contacto con la realidad. Ujú. ¿Cuál es Sí. la manera de contrarrestarlo? Pues desarrollar nuestra conciencia. Eh, ahora resulta que tienes que estar de acuerdo, o sea, ahora resulta que sustituimos, estamos viviendo una época que no quiere a Dios en su existencia, pero sí quiere un chorro de sectas religiosas disfrazadas de discursos políticos, disfrazada de ideología de género, disfrazada de redes de mercadeo, disfrazada de cantantes de pop, disfrazada de compañías artísticas, disfrazada de lo que me quieras poner. Ujú. Sí. Y encima satanizan, pero eso sí, satanizan el egoísmo. Espérate, o sea, congruente. Si tú te das cuenta, vivimos en un mundo bastante irracional y bastante incongruente. Por un lado te dicen, ay, no seas egoísta. Oye, pero pues si todo lo que te bombardean en los medios, en las redes sociales, es bien egoísta porque solo busca el bienestar de una persona o de un grupúsculo de personas, pues Ujú. para monetizar.
sin importar cuáles son las consecuencias de las estupideces que dicen al tener un micrófono abierto y una plataforma donde pueden publicar, ¿no? Es Sí, una cantidad de mensajes. Lo siento por los que tienen hijos, sobre todo niños y adolescentes. Ay, Dios mío, qué difícil la tienen. Qué difícil la tienen, ¿no? sí, Y sin embargo, critican muchísimo estos momentos donde tú buscas apartarte del mundo, estar en silencio para conocerte a ti mismo. Ay, ¿cómo no vas a contestar WhatsApp? Ay, ¿cómo te vas a deslindar de redes sociales? Ay, qué egoísta. Ay, no manches, congruencia, por favor, ¿no? Si tú no te sí, sientes cómoda utilizando el término egoísmo oculto, bueno, trátalo como tu espacio de desarrollo espiritual o tu espacio para estar contigo misma. Pero etimológicamente hablando, egoísmo es centrarse en uno mismo. ¿Y qué actividad más centrada en uno mismo que la meditación? ujú, Nada más que depende, mira, depende la intención y depende el objetivo para lo cual hagas meditación, porque no lo dudo que haya personas que hacen meditación con intenciones no muy constructivas, no lo dudo, ¿no? sí, O ujú, arrastradas por el ego para decirse gurús, no, a mí me aparecen una cantidad de comerciales que yo digo, güey, Dios mío, sálvame. Me aparecen por ahí los comerciales de un tipo que se autodenomina gurú. No, pues ya de entrada, nomás porque te autodenominas gurú, yo no entro a tus webinars, pero ni a patadas. O sea, mucho ujú. menos te pago, ¿no? O sea, qué sectario. Pero también tenemos pues otro tipo de contenidos donde la gente se está autodenominando pues lo que no es. Por ejemplo, también hace poco me volvió a aparecer un mensaje, una invitación a una clase gratuita de marketing espiritual. Álgame Dios, dije, bueno, es que todo lo distorsionamos y o sea, somos mercaderes de todo. Sí, lo ponemos a nuestra conveniencia, ¿no? Buscamos Exacto. las, buscamos las palabras para llegarle, pero a la gente, pero para nuestra conveniencia, Sí, claro. porque O por ejemplo, cuando he llegado a redes de mercadeo, de sí, cuida tu salud, pero exclusivamente con los productos de esta red de mercadeo, porque si no estás traicionando, oye, pues qué pensamiento sectario es ese, ¿no? ¿Qué onda? Y no hables de otras cosas que no vayan a favor del producto, no, pues perdón, eso es una secta, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo muy contradictorio donde cada vez negamos más a Dios, vivimos en un mundo sin Dios, pero lo sustituimos por sectas muy peligrosas, en forma, ya les digo, diferentes máscaras, se ha sofisticado. Antes una secta tú la relacionabas directamente con contenido religioso, no, ahora la secta viene delimitada por tribus urbanas, viene delimitada por ideologías de género, viene delimitada por consumir tal línea y marca de productos. Es grave lo que está pasando. Y esto lo que tú bien apuntas, esto de los avatar, va a llegar un punto en que no sepamos si estamos viviendo la vida del avatar de Facebook o estamos viviendo la vida real. Qué peligroso, ¿no? Qué peligroso. Eso va sí, derechito a muy, la psicosis, derechito. Pero pues lo que no quieren es que veas realmente el mundo tal y como se presenta para que no te des cuenta que este mundo se ha convertido en un círculo vicioso de producir, consumir, entretenerse, producir, consumir, entretenerse. Y esto no lo digo yo, esto lo escuché en una conferencia muy interesante de un sacerdote católico, si no me recuerdo es de la Orden de los Dominicos, independientemente de que profesen o no una religión, que sean católicos o no, me parecen muy interesantes sus análisis, cuestiono muchas cosas también, ujú, pero el curso lo que hace es este análisis de la globalización, donde estamos entrampados en una rueda de rata o de hámster, donde el punto es producir, consumir, entretener, o sea, entretenerse, producir, consumir, entretenerse. Pues lo último que quieren es que tengas momentos de introspección. Eso es lo sí, único, es lo último que quieren, ¿no? Pues para que no te des cuenta de cómo te explotan a cada rato, en cada segundo. sí, o cómo te meten a tu círculo vicioso. Exacto, exacto. Pero bueno, entonces, lo que nos dice Greenberg, volviendo a la meditación autoalusiva, muchas gracias, Merchi, por tu intervención. Lo Gracias. que nos dice Greenberg de la meditación autoalusiva es que en realidad no hay una separación entre creador y creación, todo es uno. Pues sí, pero el problema es que no vivimos conscientes de este hecho y por lo tanto, pues por eso nos estamos menospreciando y haciendo sectores cada vez más
rígidos e impenetrables como los que tú estabas mencionando hace un momento, Mergy. O sea, este es mi grupúsculo y aquí nadie entra y aquí, pero tampoco nadie sale. Cuando en realidad pues, lo que nos une es la esencia espiritual y que venimos de una misma fuente creadora. Llámenle como quieran a esa fuente, llámenle como quieran, ¿no? Y entonces Greenberg tiene esta frase que a mí me gusta mucho, que dice, la experiencia autoalusiva es una experiencia de unificación que recibe la misma energía vitalizadora que ha guiado el proceso evolutivo. Por ello, esta experiencia más que pasiva es estática y más que ecuánime es una experiencia de gracia. O sea, ahí te está definiendo una experiencia con la divinidad. Le llames como le llames. Y ojo, aclaro, la espiritualidad no es terreno o dominio monopólico de las religiones. Tú puedes vivir tu espiritualidad sin profesar ninguna religión, como también puedes elegir una religión para desarrollar tu espiritualidad. Pues eso sí, también quitémonos de la mente que al hablar de espiritualidad, ya está, ya va a empezar de mocha con sus creencias religiosas. No, puedes vivir una espiritualidad laica, es decir, sin formar parte de ninguna iglesia, o puedes decidir formar parte de una congregación religiosa, ojalá sea una congregación constructiva y no destructiva, ¿verdad? Cual sea que esa sea, ¿no? Esto, y vivir desde ahí tu camino de desarrollo espiritual. Pero nuevamente volvemos a este punto. El asunto es, lo que mueve realmente al mundo es la intencionalidad con la cual tomemos cada una de nuestras decisiones. Y entre más conscientes estemos de nosotros mismos, pues se presume que mejores decisiones o decisiones más constructivas vamos a tomar. Bueno, continuando con el contenido de nuestra presentación, pues ya pasemos directamente a lo que es la práctica de la meditación autoalusiva. La práctica de la meditación autoalusiva consta de 5 fases. Hoy vamos a ver la primera fase, que es el fortalecimiento de la atención o anapana. Jacobo Greenberg retoma prácticas de meditación pues, del Oriente, tanto hinduistas como budistas, cuya eficacia pues ya está más que comprobada a través de milenios prácticamente, ¿no? Por lo menos más de 2000 años. Entonces, la primera fase de la meditación autoalusiva es fortalecer nuestra atención o hacer anapana. ¿Por qué es importante empezar por aquí? Pues, ¿cómo vas a lograr una introspección si no puedes poner el foco en tus propios procesos interiores primero? ¿Cómo vas a lograr concentrarte en observar los contenidos de tu mente si ni siquiera puedes concentrarte en algo tan básico como es el ritmo de tu respiración? Por eso es tan importante fortalecer tu atención antes de seguirte de frente con las otras 4 etapas de la meditación autoalusiva. Y entonces, en este sentido, vamos a entrar al tema de lo que es la atención. Estos son conceptos muy psicológicos, pero que es necesario comprenderlos pues, para saber de qué se trata esta primera parte de la meditación autoalusiva que va encaminada a fortalecer nuestra atención. Y resulta que la atención es la capacidad que tenemos las personas para seleccionar los estímulos relevantes, tanto los que vienen desde nuestro organismo como los que vienen del exterior. No podemos estar poniéndole atención absolutamente a todo porque nuestro cerebro se satura de información, tiene una capacidad, a menos de que lo desarrollemos a través de la meditación, pues algo limitada para procesar tanto estímulo, tanta información, información visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil, de espacio-tiempo, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos que hay diferentes tipos de atención, no solo hay una forma de poner atención, somos capaces de tener varias, toda una gama de tipos de atención. Entonces empecemos por el tema de la atención interna, que es la capacidad que tenemos las personas de prestar atención a nuestros procesos internos, ya sean mentales o sensaciones corpóreas. Por ejemplo, cuando yo tengo una pesadilla y me despierto muy sobresaltada y me pregunto por qué tuve esa pesadilla, seguramente voy a concentrar mi atención, por lo menos los primeros minutos después de haberme despertado de esa pesadilla, en las imágenes que recuerdo de esa pesadilla para tratar de comprender por qué razón tuve ese mal sueño. Ajá.
Pero si yo en otro momento del día tengo hambre, seguramente mi atención se va a dirigir al dolor que sentimos cuando experimentamos hambre, porque sí, ese rugir de tripas y esa sensación de evasión en el estómago es dolor. El hambre es dolorosa. ¿Es un dolor tolerable? Pues hasta cierto punto, depende, ¿no? Cuánto tiempo lleves sin comer. Pero bueno, esa es la capacidad que tenemos de ponerle atención a nuestros procesos internos y esta es fundamental en la meditación autoalusiva. Si estamos hablando de que necesitamos desarrollar la conciencia de saber cuáles son los contenidos de nuestra mente. Y en otra parte de esta meditación es dirigir nuestra atención interna hacia las sensaciones corporales, que tiene que ver con el tema de reconocer y hacernos conscientes de nuestras emociones, que en primera instancia se manifiestan, antes de que las hagamos conscientes en pensamientos, se manifiestan fisiológicamente, pero eso lo vamos a ver en otras sesiones. También tenemos la capacidad de poner atención hacia el exterior, que es la atención externa. Y es toda esta concentración que somos capaces de ponerle a estímulos que están fuera de nuestro organismo, provienen del exterior, del medio entorno en el que estamos. Es la capacidad que ahorita ustedes están ejercitando de escuchar los estímulos sonoros que están formando mi discurso, ponerle atención. Esa es la atención externa. Es esa la capacidad que tenemos. Esta atención externa se aplica en la meditación autoalusiva en la parte final, cuando se hace la meditación con patrones, viendo patrones, ¿ok? También tenemos la atención abierta. Esta atención abierta está acompañada de acciones del cuerpo, de movimientos corporales que tienen que ver, o sea, que son despertados por la atención que ponemos en algún estímulo, sobre todo externo, pero también pueden ser estímulos internos. Si, por ejemplo, tengo un dolor muy fuerte en el estómago, mi acción, en mi atención abierta, es que al poner atención en ese dolor estomacal, al hacerme consciente de ese dolor estomacal, seguramente casi de forma mecánica pondré mi mano sobre mi estómago y tal vez hasta me doble del dolor. Eso es posible gracias a la atención abierta. Tener una respuesta corporal o motora a partir de un estímulo interno, pero también tenemos respuestas corporales o motoras a partir de estímulos externos. Cuando alguien me habla, oye Marcela, voltea y yo giro la cabeza, ahí estoy aplicando mi atención abierta, que se conjuga, que selecciono ese estímulo al escuchar mi nombre, Marcela, ya sé que el mensaje va para mí, y luego lo combino con la acción de voltear a la persona que me está llamando. Bueno, otro tipo de atención que tenemos es la atención encubierta. Y este tipo de atención es la que nos permite, pues, atender estímulos sin que necesariamente estemos llevando a cabo una acción. Por ejemplo, una atención encubierta podría ser, ay, recuerdo la última cita con mi novio que nos la pasamos tan padre. Y ese recuerdo me distrae de la actividad que estoy haciendo ahorita. Estoy dirigiendo mi atención, aunque parezca que estoy aquí, en realidad mi atención está puesta en ese recuerdo que nadie más ve, nadie más percibe, nadie más siente más que yo, porque es mi imagen cerebral y mi recuerdo. Ahora con este tema del Neurolink, que muchas personas se han puesto el Neurolink, pues van a saber hasta dónde va a llegar nuestra capacidad de tener privacidad en nuestros pensamientos, ¿no? También eso me parece muy peligroso. El hecho de que mediante un chip, pues ya la gente pueda pensar, pueda saber hasta lo que estás pensando y se pueda proyectar en pantallas y difundirlo por redes sociales, híjole, eso sí se me hace riesgoso, pero bueno. Otro tipo de atención es la arousal, que bueno, lo arousal tiene que ver con cómo se activa, cómo reacciona nuestro organismo, tanto perceptivamente como no perceptivamente, cómo llevamos a cabo acciones a partir de un estímulo que tiene que ver con nuestro nivel de alerta. Tiene que ver si estamos dormidos o despiertos, si estamos cansados o estamos activos, si estamos frescos, enérgicos. Ajá. Por ejemplo, hay personas que caen en un sueño profundísimo, que así les pase un tractor por el lado, no se despiertan.
Su nivel de alerta está cancelado prácticamente porque caen en un sueño tan profundo que está cancelado. Mientras que hay personas con un sueño muy ligero que hasta el más leve zumbido de un zancudo los despierta. Entonces, lo usual tiene que ver con la facilidad con que nos activan o no los estímulos, tanto internos como externos, que percibimos, este nivel de alerta en el que estamos. Otro tipo de atención es la atención focalizada, que es la capacidad de centrar nuestra atención en un estímulo en particular, sea un estímulo interno, sea un estímulo externo. A lo mejor, por ejemplo, a mí a veces me pasa que me pico mucho bordando en punto de cruz y pierdo la noción del tiempo bordando en punto de cruz y solamente me concentro en el estímulo de estar bordando. Bueno, esa es una atención focalizada. Habrá personas que se les facilite muchísimo esta atención focalizada leyendo o escribiendo, incluso conversando con otra persona. Nada más ponen su atención en un solo estímulo de los miles de estímulos que están sucediendo a su alrededor. Su atención solo selecciona un estímulo y se enfoca a ese estímulo, sea interno, sea externo. Otro tipo de atención es la sostenida, que es la capacidad que tenemos de atender a un estímulo durante un largo periodo de tiempo. Es decir, yo focalizo mi atención en el bordado en punto de cruz, pero además soy capaz de pasarme horas bordando en punto de cruz y ni siquiera siento que pase el tiempo. Ni siquiera siento que pase el tiempo. A veces lo que me detiene es percibir que ya me duele la mano, los dedos o la muñeca o el cuello por la posición de estar bordando y cuando menos acuerdo, ya se me fueron horas y yo ni cuenta me di. Bueno, esa es la capacidad que tenemos de sostener nuestra atención en alguna actividad o en algún estímulo. Tenemos por otro lado la atención selectiva, que es la capacidad de atender un estímulo o actividad en concreto, aunque haya muchos otros distractores. Ejemplo típico, te vas con tu amiga o tu amigo a tomar un café y la plática está buenísima y no te importa que a tu alrededor hay un chorro de comensales en la cafetería, haya música, haya pantallas, haya cualquier cantidad de información saturándote. Tú estás clavadísimo o clavadísima en tu charla con tu amiga o con tu amigo. Y si te preguntan un recuento, si te piden que hagas un recuento de todo lo que te platicó, logras hacerlo. A pesar de que a tu alrededor había un chorro de distractores. Esa es la atención selectiva. Ajá. Continuando con los tipos de atención, tenemos la atención alternante, que es la capacidad de cambiar nuestro foco de atención entre dos o más estímulos. Y sobre todo las mamás no me dejarán mentir que son bien desarrolladas en esta atención alternante. ¿A poco no están cocinando y de repente oyen el llanto de uno de sus hijos o de sus hijas? Y así tengan 10 hijas, así tengan 10 hijos, saben perfecto quién está llorando y por qué, además de todo. Y entonces pueden centrar su atención de la guisadera a ver qué está pasando con la niña o con el niño. Esa es la capacidad que tenemos de alternar nuestro foco entre dos o más estímulos. Otro ejemplo puede ser, hay personas que pueden trabajar perfectamente bien o pueden escribir muy bien textos mientras escuchan música. Yo es algo que no puedo hacer. Yo necesito silencio absoluto para poderme concentrar, la verdad. Pero hay personas que sí tienen capacidad de alternar esta atención y entonces pueden estar alternando su atención entre el texto que están escribiendo sin perder el hilo de sus ideas y apreciar la música que están escuchando. Ese es otro ejemplo de atención alternante. Otro ejemplo de atención dividida es la capacidad de nuestro cerebro para atender diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Y este tipo de atención dividida es muy característica, sobre todo en las mujeres, por una cuestión evolutiva, no porque seamos mejores ni peores, simplemente por evolución somos distintas.
Cuando en la época de las cavernas se hizo la división social del trabajo, hombres váyanse a cazar, mujeres nos quedamos a la recolección, al cultivo, a la guisadera, a cuidar a los más desvalidos, niños, ancianos, enfermos, y a mantener limpia y seguro el entorno y hacer la comida, ahí neurológicamente se empezaron por esas actividades, por esa división social del trabajo, nuestros cerebros entre hombres y mujeres se desarrollaron de manera distinta. Hicieron interconexiones neurológicas o neuronales distintas. Entonces, la atención dividida es muy característica de las mujeres, porque mientras los hombres tenían que centrar toda su atención y su concentración en no perder de vista a la presa, poner el ojo para poner ahí la flecha y no ahuyentar a las presas, porque si no regresaban sin comida para toda la tribu, las mujeres se quedaban en casa haciendo qué, recolectando, pero a la vez tenían que estar al pendiente de los niños, de los enfermos, de los ancianos, pero a la vez estábamos en el chisme, obviamente en el chal, una vez que se empezó a desarrollar el lenguaje, y a la vez estabas revisando que no se te regara el caldo del fuego, a la par que estabas pues ya preparando los otros vegetales para echarlos al agua, ¿no? Entonces eso es una cuestión evolutiva, biológica, neurológicamente hablando es eso. Entonces, digamos que las mujeres, no quiero decir que los hombres no sean capaces de hacerlo, hay hombres bastante multifuncionales, pero es como más característico de las mujeres por esta cuestión evolutiva que les estoy platicando, que se generó a partir de la división social del trabajo desde la época de las cavernas, no crean que es de ahorita, no crean que es de Marx, es desde la prehistoria este rollo de la división social del trabajo, y esa división social del trabajo determinó la evolución de nuestro cerebro. Hay un libro muy interesante que se llama ¿En qué estará pensando? No recuerdo la autora o el autor, pero búsquenlo. Yo creo que sí lo encuentran en línea. Se llama ¿En qué estará pensando? Y habla precisamente sobre esta división, sobre esta diferenciación en el desarrollo evolutivo de los cerebros femenino y masculino, y porque a veces parece que nomás no empatamos, parecemos de otro planeta, hombres y mujeres. No, es simplemente una evolución distinta, determinada ¿por qué? Por la división social del trabajo, según este autor y según otros autores materialistas. Bueno, en fin. Y entonces no me van a dejar mentir que, por ejemplo, recurro otra vez al ejemplo de las mamás que me parecen las que tienen los mayores ejemplos de atención dividida y las que tienen un mayor abanico de atencional. No me van a dejar mentir que cuando sus hijos estaban más pequeños o si tienen hijos pequeños, podían estar con uno de ellos haciendo la tarea de matemáticas y al lado tener a la otra haciendo la tarea de español, y entonces tenían que atender de forma simultánea a la que estaba haciendo los ejercicios de matemáticas con el que estaba haciendo los ejercicios de español, pues estaban dividiendo su atención entre una tarea y otra, entre la tarea matemática y la tarea de español. Bueno, otro tipo de atención es la atención auditiva, que es la capacidad que tenemos de atender estímulos que percibimos a través de los oídos, es decir, información en formato auditivo, ¿ok? Pero pues también podría entrar la atención visual, por ejemplo, ¿no? Que es la capacidad que tenemos de atender estímulos que entran en forma de imágenes a través de nuestros ojos, ¿ok? Las personas que son ciegas, por ejemplo, desarrollan otro tipo de atención porque su piel se convierte en sus ojos. Y entonces a través del tacto es como pueden ir reconociendo el mundo. Es muy interesante cómo se intercambia. ¿Hasta aquí alguna duda con los diferentes tipos de atención? No, todo muy interesante. Muchas gracias, Marce. ¿Comentarios, sugerencias? ¿No? No. Bueno, pues ya No, vamos a pasar a lo que es directamente las instrucciones para hacer nuestra práctica de Anapana dirigida al fortalecimiento de la atención. ¿Ok? Bueno, lo primero que nos dice Jacobo Grinberg para poder empezar a ejercitar esta primera fase de la meditación autoalusiva es que, pues al ser una práctica basada en la autoobservación y en la observación más adelante de estímulos externos, para ser efectiva, pues debemos de fortalecer la atención. Observar significa ver con cuidado, minuciosamente. Sin atención no podemos poner atención, no podemos enfocarnos en los detalles de esta observación. Y entonces la meditación Anapana lo que hace es que fortalece nuestros diferentes tipos de atención
ya sea dirigida al propio cuerpo, a los estímulos que provienen del interior de nuestro organismo y en particular a la respiración. Más adelante, esta atención dirigida hacia el propio cuerpo se va a combinar con una atención dirigida hacia el exterior, en particular hacia la observación de patrones, pero eso ya es hacia la fase final de lo que es la meditación autoalusiva. Entonces empecemos por lo que más cercano tenemos, que es nuestro propio cuerpo. Y dentro del cuerpo, lo más evidente que podemos tener, pues es el ritmo de nuestra respiración, que incluso puede ser audible, ¿no? A simple, o sea, sin necesidad de ningún aparato, a diferencia de los latidos del corazón, por ejemplo, que sí requeriríamos como de un estetoscopio. En fin, las instrucciones son muy básicas, no es nada del otro mundo. Dice Jacobo Greenberg que lo recomendable es empezar a practicar esta primera fase de la meditación autoalusiva en ciclos de 20 minutos a lo largo del día. Y paulatinamente, conforme nos vayamos familiarizando con esta práctica, ir aumentando el tiempo, empezando por ciclos de 20 minutos, luego podemos hacer Anapana 25 minutos, luego Anapana 30 minutos y así hasta donde ustedes lo consideren. Necesitamos un entorno tranquilo, limpio y ventilado. No pretendan hacer esta meditación con el reggaetón al lado o con la bocina del hijo, de la hija, del vecino, del marido, de lo que sea, a 1 metro de distancia. No, tiene que ser un espacio especialmente acondicionado para esta práctica de meditación. El espacio, repito, debe estar tranquilo, ser lo más silencioso posible, que en esta época es casi imposible encontrar espacios de silencio, pero bueno, en la medida de sus posibilidades, pues busquen un lugar que sea lo más silencioso. Obviamente tiene que estar limpio, ordenado y ventilado, pues para que no se sientan sofocados y aparte para que no les falte el oxígeno y se duerman a media meditación, ¿verdad? Bueno, aunque estén respirando, no importa. Es necesario sentarse cómodamente con ropa suelta. No se vayan a sentar con el cinturón así apretado al último hoyito, pues no, eso no funciona porque entonces no le damos libre paso a la respiración, que tiene que bajar el aire hasta nuestro estómago, inflar el estómago como un globo, no dejarlo nada más en el pecho. Y si tenemos ropa apretada, pues se nos va a dificultar inflar el estómago. Y es importante no haber comido demasiado antes de practicar esta meditación, porque puede haber riesgo o de que nos quedemos dormidos en media meditación o de que sintamos algún malestar estomacal o haya incluso vómito. Entonces, pues el estómago semivacío, tampoco que se estén muriendo de hambre, ¿no? O sea, haber comido algo ligero antes de. Luego es necesario hacer esta meditación con los ojos cerrados y sentir la entrada y salida del aire por la nariz. Esta meditación háganla con la boca cerrada todo el tiempo. No empiecen a jadear porque lo que van a conseguir es hiperventilar. Se van a marear y no se trata de eso. Esta meditación es sentir la entrada y la salida del aire por ambas fosas nasales y sentir cómo los pulmones se expanden, bajando este aire que inhalamos al estómago, como si estuviésemos inflando un globo. No cortar esta respiración en el pecho, no dejar el pecho así tieso, elevado, no, porque esa respiración pues no ayuda, no relaja, es una respiración incompleta. Fíjense ustedes cómo respiran los bebés, fíjense ustedes cómo respiran los gatos, los perros, todos los que tengan mascotas. Vean cómo su estómago se infla como un globo con cada vez que jalan aire. Esa es la forma correcta de respirar, no reteniendo la respiración en el pecho. Si no bajamos el aire que jalamos hasta el diafragma, nuestra respiración no sirve. Bueno, sí sirve, pero sirve para los efectos contrarios. Nuevamente, nos vamos a fatigar, nos vamos a hiperventilar, podemos desoxigenarnos, pues no es la idea. La idea es lograr una respiración diafragmática. Así se le llama el hecho de bajar la respiración, el aire que respiramos, para inflar el estómago. Esa es la respiración diafragmática, que además es relajante. Es una respiración muy recomendable para manejar la ansiedad, incluso para manejar síntomas graves de ansiedad, lo que se conoce vulgarmente como ataques de pánico o crisis de ansiedad.
¿Cuál es la meta de esta primera fase de la meditación autoalusiva llamada Anapana? Justo desarrollar y mantener la atención en nuestra respiración por lo menos durante 20 minutos consecutivos, por lo menos. Aquí ya está entrando en juego la capacidad que tenemos de atención sostenida, junto con la capacidad que tenemos de seleccionar los estímulos a los cuales vamos a dirigir nuestra atención. En este caso, el único estímulo que vamos a atender es el de la entrada y la salida del aire por nuestras fosas nasales. Y todas las sensaciones que experimentamos a partir de ese estímulo de entrada y salida de aire llamado respiración. Y vamos a procurar sostener este proceso de atención en el propio cuerpo, específicamente en el propio proceso de respiración, durante por lo menos 20 minutos. Y esta meditación, preferentemente, necesitamos practicarla varias veces al día, en un principio en bloques de 20 minutos. Si no aguantas los 20 minutos, pues redúcele a 15, redúcele a 10 y poco a poco vele aumentando hasta que logres pasar los 20 minutos. ¿Hasta aquí alguna duda con las instrucciones de cómo se hace la respiración? No, todo muy claro, parece sencillo. ¿Todo muy claro? Ok. Entonces, les voy a pedir un gran favor, denme chance de ir al baño porque me mandaron tomar un chorro de agua y ya mi vejiga está que explota. Denme chance de ir al baño, por favor, en lo que ustedes se colocan en una posición cómoda, desháganse de todo aquello que les apriete o que les estorbe o que les moleste, relájense, empiecen a poner atención en su respiración y en 2 minutitos estoy de vuelta con ustedes, ¿ok? Sí, Preparadas y preparado para llevar a cabo la práctica de la meditación. sí, Perfecto. Bueno, como ven en la imagen, hay 3 palabras que voy a utilizar para tomar un ritmo en esta meditación, mantener un ritmo en la respiración y que ustedes sepan cuáles son los tiempos, ¿ok? Cuando yo diga Ana, lo que van a hacer es respirar por su nariz, jalando aire de forma lenta y profunda. No son carreritas, esto es lento. Cuando yo diga Sati, van a bajar todo ese aire hasta que infle su estómago. Incluso pueden colocar su mano un poquito abajo de su ombligo para verificar que su estómago se está expandiendo cada vez que respiren y así cerciorarse de que están respirando de forma correcta y no están cortando el ciclo, reteniéndolo a la altura del pecho. Y cuando yo diga apana, por la nariz van a sacar lentamente el aire que inhalaron en ana, ¿ok? ¿Todo claro? sí. Perfectamente. Perfecto. Perfecto. Entonces, les invito por favor a que se sienten de la forma más cómoda posible. Les invito a que cierren sus ojos, no de forma total, déjenlos un poco entreabiertos para que entre un poco de luz y no se me queden dormidos. Cerciórense de que nada les estorbe, de que nada les moleste, de que no les apriete ninguna prenda. Pueden colocar sus manos sobre sus piernas o una mano sobre la otra o hacer un mudra, como ustedes prefieran, pero es importante que las mantengan en una misma posición. Si no están acostumbrados a hacer la posición de flor de loto con las piernas, no importa. Planten bien sus pies sobre el piso y siéntense lo más derechos posible sin tensarse, por favor. Y ahora sí, vamos a iniciar con un ejercicio de 5 minutitos, nada más para ejemplificarles cómo se haría esta meditación, esta primera fase de la meditación autoalusiva. Solo vamos a invertir 5 minutitos para que ustedes se familiaricen con la práctica y ya sin miedo, más adelante, ustedes la practiquen en privado. Damos inicio
a este ejercicio, a esta práctica de respiración Anapana y manteniendo nuestra boca todo el tiempo cerrada, comenzamos. Ana, Sati, Apana. 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 Ana, Sati, Apana.
Mantén por unos segundos más tu atención en tu respiración sin perder el ritmo. Poco a poco, lentamente, comienza a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Poco a poco, lentamente, mueve hacia atrás tus hombros. Poco a poco, lentamente, empieza a abrir tus ojos. Cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir tu micrófono, si gustas tu cámara, y compartirnos cuál ha sido tu experiencia. Pues muy interesante, a ver qué nos platican. Bienvenido, Josh. Margie, ¿qué nos pueden platicar de su experiencia en esta meditación? Marce, ¿tú has hecho la meditación de Jacobo? ¿Cómo te ha ido a ti? Me cuesta mucho trabajo, sí he intentado hacerla, pero mis periodos atencionales son bastante breves. Ok. Ujú. Sin embargo, me ha ayudado muchísimo para disminuir mis niveles de ansiedad y, por supuesto, ha mejorado mi atención y mi concentración, que por una cuestión fisiológica se explica que tenga procesos atencionales breves, ¿no? Pero Claro. sí he notado que me ayuda mucho. Yo creo que no hubiese podido llegar a un punto de perderme en una actividad como lo hago cuando bordo en punto de cruz, si no hubiese practicado este, esta meditación, fíjate. Y la verdad es que es bien bonito perder la noción del tiempo cuando estás haciendo algo creativo, es precioso, ¿no? Entonces, sí, pero sí me ha costado mucho trabajo. Ok. Margie, Josh, ¿ustedes cómo han experimentaron la práctica de respiración? A mí me costó como al principio un poquito de trabajo en el tomar la atención del Ana, Santi, Apana, Ajá. pero ya al fin, sí, ya como que ya le fui agarrando, ahora sí que el sentido y ya como que me dejó muy en paz, muy tranquila, o Ujú. sea, me tranquilizó, sí, así me sentí yo. No sé ustedes cómo les haya ido. Qué Claro. bueno, Margie, qué bueno. Josh, no sé, no sabemos hasta qué punto pudiste hacer la meditación, ¿no? Estuvimos tan atentas a la presentación que no vimos en qué momento te integraste. ¿Cómo te fue, Josh? Bien, de hecho, como comentan todos, sí fue justo como perder la noción del tiempo y sobre todo relajante, o sea, realmente estás solo enfocado en el presente y eso está muy liberador, la verdad. Ujú. Sí, sí, pues lo mismo, ¿no? De que esta observación de la respiración, pues es como una experiencia relajante, pero sin que te llegues a dormir, ¿no? Una Ujú. experiencia que te relaja y obviamente, pues como es una etapa preparatoria para un estado de conciencia superior. Entonces, está muy bien como primera etapa. Sí, pues quiero que sepan que yo me súper relajé, aunque no hice la respiración,
Ok. Pero yo, con el simple hecho de estar pronunciando las instrucciones rítmicas, me relajé muchísimo. Y curiosamente, a mí las meditaciones que más me han funcionado, en particular de Noé Perón, son todas las que incluyen emisión de sonido. Ujú. Curiosamente, no me gusta el ruido, prefiero el silencio, pero cuando hay que meditar, me concentro mejor emitiendo sonidos que en silencio. Es así como muy raro, es como contradictorio. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que esto es un proceso de aprendizaje. Necesitamos ser pacientes con nosotros mismos, ser amables con nosotros mismos. No son enchiladas lo que estamos haciendo, honestamente, no son enchiladas. Y pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, su escucha, su compañía. Y pues yo feliz de que me hayas abierto nuevamente este espacio, Ale. Ay, Marce, nosotros estamos, pero realmente impresionados de cómo puedes resumir a Jacobo Grinberg a una mente tan completa y de verdad que si eres una comunicadora de la ciencia, porque nos permites identificar los puntos neurálgicos de una teoría sumamente compleja, con conceptos sumamente, complicados y bueno, parece como si Jacobo Grimmer fuera fácil y muy espiritual. Así que te agradecemos mucho y pues estamos listos para la próxima etapa de la próxima sesión. Yo ya quiero llegar a las últimas etapas de la meditación porque me gustó muchísimo la vez pasada que nos lo compartiste. Y es muy ilustrativo cómo podemos ir pasando a distintos niveles de concentración. Esto lo quiero mencionar porque hay cursos sumamente caros de mindfulness. es- Mindfulness. ajá, y nada más son como la versión de Jacobo Grinberg sin toda la filosofía, ¿no? Sí. Nada más como que la relajación, la activación de la concentración y ya, esa es la gran ciencia. Cursos carísimos. Sí, Ujú. están haciendo su agosto, la verdad. Digo, es válido porque tenemos que equilibrar pues los recursos para mantener a la materia y mantener el espíritu, ¿no? Pero pues mesura, esa es la clave, la mesura. Cuando quieran hablamos de filosofía estoica, primero salimos de esto de Jacobo Grimberg, ¿qué Sí. les parece? Ujú. Y después ya ya vayan pensando como qué temas les gustaría que abordáramos en estas sesiones de abundancia espiritual. Pues miren, estoy viendo que el último viernes de abril, Ajá, que diga, el último sábado, hoy es sábado, ¿verdad? Sí, sí. estoy perdida en el tiempo y en el espacio. El último sábado de abril es 27. Entonces, ¿qué les parece si establecemos, ya apartamos esa fecha para dar la tercera sesión de Jacobo Grinberg? Ay, Dios, ya llegó la patrona, quiere cena. Ah, Saluda a ella. claro. Oye, pero es que es impresionante, Saluda, mami. Marce. O sea, ella siempre llega minutos antes de que terminemos la sesión. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo intuye? O sea, no te interrumpe ni antes ni después. Y así me pasa con las consultas privadas, ¿eh? Así tal Sí. cual. Llega ella y ya, ella me marca solita que ya pasó la hora. Se me trepa. Y ella solita me marca que ya pasó la hora. Es mi relojito, la patrona. Ay, tu reloj biológico, mira sus Sí, ojitos. la patrona berrinchuda, que así como la ven, manda a todos nos trae locos. Con sus 40 centímetros de largo y sus 15 centímetros de altura. ¿Me llama a mí? Pero bueno, es Pero bueno, la alfa. sí, Ujú. es la alfa. La alfa. La más chiquita de tamaño de todos, pero es la alfa. Bueno, La alfa. entonces nos estaremos viendo el próximo sábado 27 de abril a las 7 de la noche. ¿Les parece bien? Para ya de una vez Completamente. aquí agendarlo y poner que es la sesión 3 de Jacobo Grinberg. Ok, ¿Ok? perfecto. Muy bien. Pues no Ok. sé si Margie o Josh tengan alguna pregunta, algún comentario, algún
saludo o agradecimiento antes de que terminemos la sesión. Sí, Yo yo nada quiero, más agradecer. Muchas gracias, Marce. No, hombre, gracias a ti, Jos, por acompañarnos. Te mando un fuerte abrazo. sí, yo también quiero darle las gracias porque me aclaró de una forma muy sencilla toda la teoría o todos los principios o todos los conceptos de Jacobo. Muchas gracias. Y muchas Gracias a gracias, ti, Margie. Marti, porque tuviste una intervención súper interesante, ¿no? Donde nos haces notar que, bueno, que sí sería como correcto seguir la genealogía de la palabra egoísmo y quizás sí encontrar otra versión, pero que efectivamente, o sea, el tema es completamente correcto de que estamos en una sociedad súper confusa, donde todo está distorsionado, donde se está perdiendo la línea entre realidad y ficción, y esto, como nos lo dice Marce, desafortunadamente es intencional, ¿no? Para que no podamos reunirnos con nuestra identidad, con nuestro yo puro, y no podamos reconocernos como la latiz misma, ¿no? Exacto. Sí. Muchas gracias. Un gusto, Margie. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu participación. Te mando un fuerte abrazo y pues si no hay nada más, Ale, te dejo el micrófono. Bueno, pues nos vemos entonces dentro de un mes. Les envío mañana la grabación al grupo de Abundancia para que lo puedan ver y también pues el material en PDF para todos aquellos que quieran seguir estudiando a Jacobo Greenberg. Quiero decirte, Marce, que en el grupo no siempre están en las sesiones, pero me reclaman cuando no subo luego tu material. Entonces, sí están atentos a lo que tú aquí comentas. Así que muchas felicidades, muchas gracias por tu sabiduría y nos vemos en un mes de nuevo muy interesados en todo lo que nos puedas aportar. Que pasen muy buenas Muchísimas noches. gracias. Bonita noche. Gracias. Igualmente, Ya. bonito Igualmente. descanso para Adiós. Buenas todos. noches. Ya. Bye. Gracias. Ya. Ya te voy a dar de cenar. Ya.